Martes feriado, por lo tanto, nuestras panelistas mujeres se trasladaron al miércoles para entrar de lleno en la actualidad y en las polémicas. Camila Miranda, Novo 21, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muy bien. Magdalena Vergara, Idea País, bienvenida. Muchas gracias Álvaro. Hola Camila. Hola, Magdalena. Sé que no se desconectaron, así que vamos a estar y entrar de lleno a la polémica del día. ¿Qué pasó con Irina Caramanos y este cambio que finalmente tuvo que revertirse durante esta jornada? Primero me parece que es un error sin sentido, que complejiza la discusión cuando hay temas mucho más importantes. Lo bueno, y me alegra que se haya rectificado rápidamente, una vez que fue sobre todo noticia, porque es digamos, un decreto que es de 30 de marzo, así que eso también. Y creo que aquí nos obliga, y le obliga también al gobierno y a la misma Irina a plantear el camino que se prometió en un inicio, que tenía que ver con cambiar el carácter de esta institución que es anacrónica a estos tiempos y empezar a redistribuir en los distintos ministerios y divisiones lo que hoy día la atañe, ¿cierto?, a este equipo, a esta coordinación sociocultural que hoy día se llama, ¿cierto?, y que las fundaciones que tienen que ver con igualdad de género, por ejemplo, sean parte del Ministerio de la Mujer, y así cada una de las divisiones y fundaciones que hoy día se concentran ahí pasen a las divisiones, porque creo y enfatizo que es una institución que me parece anacrónica. O sea, de acuerdo con la Camila, al final creo que aquí, y no solamente un error, creo yo, o sea, aquí hay una ilegalidad de por medio, que es también atribuirse ciertas funciones que no le corresponden y que eso debe hacerse por ley. Entonces hoy día uno se queda más o menos como con la imagen, el meme que aparece Irina Caramanos y de Irina Caramanos, pero al fin de cuentas efectivamente que hay una ilegalidad de por medio y eso es muy complejo. Y creo que lo otro también, y que lo que decía Camila, o sea, aquí hubo una promesa de gobierno detrás de eliminar al menos el cargo de primera dama, porque pareciera no tener ya mucho sentido que el cónyuge del presidente o la cónyuge en su caso tenga algún cargo, solamente por el hecho de ser cónyuge en el fondo. Entonces, en vez de avanzar hacia efectivamente eliminar el cargo, estamos avanzando en que se le dieron más atribuciones, más recursos y aumenta incluso el gabinete. Entonces, otra vuelta de chaqueta donde también hay una improvisación por detrás. Esto ya no es solamente un tema de falta de comunicación. Como decía Camila, esto fue desde marzo y estamos desde marzo con esto, que creo que es muy grave en el fondo, no solamente saliéndonos un poco del meme que implicaba toda esta situación. Totalmente, porque más allá del nombre está lo que ustedes dicen, las atribuciones, y ahí uno se pregunta, Camila, ¿qué pasa con los asesores? ¿Quién visó esto? ¿Cómo pudo pasar tantos filtros? Uno supone que tiene que ocurrir, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que todas y todos nos hacemos, es decir, cómo existiendo un mecanismo, un proceso por el cual se llega a firmar y validar, autorizar un decreto, esto no fue una preocupación y una materia, y eso me parece preocupante por el tiempo que pasó, pero también por las señales que se dan. Si aquí el gobierno se ha planteado, comprometido con cambios, ha hecho anuncios importantes como el cierre de ventanas, ¿cierto? No ventanas, ¿cierto? La fundición en ventanas. Entonces me parece que esto desconcentra respecto de las prioridades del gobierno, y en este sentido no ha quedado todavía claro por qué se pasa, por qué logra suceder, pero me parece más importante es que una vez que esto ya sucedió, se rectificó, y también yo quería valorar el humor que tiene nuestro país, ¿cierto? Que no solamente un tema que es complejo, que genera discusiones sobre probidad, sobre los compromisos respecto a un gobierno feminista, pero también creo que el que puso humor, y creo que en nuestra convivencia cotidiana eso también es valorable, a pesar de esta situación compleja que yo creo que era perfectamente evitable. Se critica desde la oposición, Magdalena, falta de experiencia, amiguismo también ha sido un concepto que se ha puesto sobre la mesa. ¿Cuál es la mirada que tienes ahí? O sea, yo creo que efectivamente nosotros estamos llegando ya a los 100 días de gobierno, entonces no podemos seguir en este proceso de instalación que uno dice como, bueno, estábamos perdonando ciertos errores que uno puede decir, falta de experiencia, etcétera, pero ya esto ya no es posible, no podemos seguir gobernando en función de pedir perdón, como este ciclo vicioso que estaba sucediendo. Cometemos errores, en la medida que se delatan estos errores, pedimos perdón y después los volvemos a cometer. Entonces falta una experiencia, pero falta también efectivamente que se traigan profesionales que sepan de la materia. Porque como decíamos, aquí hay una ilegalidad de por medio y es muy grave que finalmente quizás cuantos más también están ocurriendo y que hoy día todavía no salen a la luz, pero están ahí por debajo. Entonces estamos hablando de gobernar un país, no estamos jugando en el fondo a crear cargos, a muchas cosas. Por eso
eso, claro, la parte chistosa del asunto a ratos tiende a comerse la gravedad del asunto, pero la verdad es que efectivamente creo yo que ya no podemos simplemente seguir perdonando como a tontas y a locas estos problemas. Me quedo contigo para analizar de lleno lo que decía Camila también, ventanas, ¿no? El gran tema de esta semana, un anuncio que sorprendió a muchos, que ya tiene un paro de los trabajadores de Codelco en la calle y que además mantiene las conversaciones en punto muerto, ¿no? Porque es cerrar o no cerrar, no parece haber un punto intermedio. Sí, yo creo que es una muestra más de la inexperiencia del gobierno y también de los errores que está cometiendo. Y en este caso no es solamente comunicacional, sino que también aquí hay mucho de por medio en tratar de anticiparse y tomar de forma apresurada decisiones de problemas que son muy complejos. Y aquí hay un proyecto de ley de por medio para hacerse cargo del cierre de ventanas, pero que incorporaba, por supuesto, el diálogo con todos los trabajadores, el hacerse cargo de lo que significa el cierre de una fundación para también todas las pequeñas y medianas mineras en el fondo, que es necesario también para darle un valor agregado al cobre en nuestro país. Entonces hay una serie de decisiones que lamentablemente el gobierno pasó a llevar, y especialmente también lo que implica un cambio de ley que tiene que pasar por el Congreso, y él toma la decisión solo y lo anuncia en el fondo como si nada. Entonces también nuevamente cae, y creo yo se equivoca en esto de también hacerse ver como el gobierno dialogante que está buscando esos espacios de participación, pero sin embargo en decisiones tan fundamentales como esta ventana. Otro ejemplo fue lo que ocurrió con las vacaciones. Llegan y toman la decisión sin haber hecho esta participación y sin comprender la complejidad del asunto que está detrás de la decisión que toman. Ahora estamos todos de acuerdo en el tema de la salud, yo creo que ahí no hay dos lecturas. El tema son los tiempos y cómo se comunicó, Camila. ¿Cuál es la mirada ahí? Sí, primero anduvo circulando un reportaje de Canal 13 hace 32 años donde se tomaban responsabilidades de la institución en ese momento respecto a la contaminación de la zona, y ya se revelaban los crudos impactos en la contaminación en la vida de las personas. 32 años. Entonces hay una responsabilidad del Estado de larga data, y esta no es una conversación nueva respecto al cierre de esta fundación en términos de la discusión de Codelco. Esto no es nuevo, también estuvo en discusión durante el gobierno de Piñera. Entonces primero, esto no es algo nuevo, es una responsabilidad del Estado que se arrastra por muchos años. Y por otro lado, yo creo que el anuncio de alguna forma confirma que hay una priorización en la vida y dignidad de las personas, y desde luego esto implica unas variables mucho más complejas. Aquí hay que recordar la experiencia en Lota, también otros casos en otros países donde se han cerrado espacios, digamos, de desarrollo productivo, y que implican tomar una medida, digamos, integral, un plan de reconversión integral que sea sustantivo, que implica considerar las demandas de los trabajadores, pero no son solo los trabajadores directos del cobre o subcontratistas, que son alrededor de 21 empresas, sino que también hay cerca de 1.800 empleos indirectos vinculados con la fundición. Entonces lo que se requiere es, una vez que se dio este anuncio, que yo creo que era una demanda del Estado, señalar que va a tomar medidas ante una situación que ya no aguanta más, la contaminación de suelos, la vía y la contaminación de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que era una inmoralidad tremenda, y entonces le toca hoy día diseñar y proponer y poner hacia la ciudadanía, tanto en la discusión legislativa que se viene, como en un proceso de transición que se está planteando a 5 años, todas estas medidas. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo reconvierto esos trabajos? ¿Cómo genero un impulso económico en la zona? Porque no hay que desconocer que una de las razones de surgimiento de esa localidad también está vinculada con la existencia de esta fundición. Entonces ahí creo que es relevante delinear ese plan, y que creo que la decisión hay que respaldarla, y no iba a ser fácil porque implica muchos No hay vuelta factorías. atrás. ¿Sería fatal para el gobierno eso? Absolutamente, o sea, de hecho, si es que efectivamente, dado el paro y dado muchas circunstancias, termina echando hacia atrás, o que el Congreso no apruebe la ley. Entonces también en ese sentido hay una improvisación a la hora de la toma de decisión. Yo también aplaudo efectivamente que se tomen decisiones en función de, en definitiva, velar por la salud de las personas, velar obviamente por el resguardo del medio ambiente, pero también hay que reconocer aquí que es más complejo en el sentido de que es un fracaso también que se tenga que cerrar porque no se han tomado todas las medidas medioambientales y regulaciones, y que no se invierta, por ejemplo, en tener fundaciones que efectivamente, condiciones que resguarden en ese sentido el medio ambiente. Y aquí no solamente pasa en el fondo por cerrar ventanas lo que ocurre en esta zona, sino que también por todas las otras industrias que hay de por medio, que también está bien que el gobierno quiera dar una señal, pero tiene que dar las señales correctas también y la forma adecuada para que efectivamente se solucione el problema. Son casi 20 las fuentes contaminantes en el lugar, así que es un trabajo de larga data. Así es. Magdalena Vergara, Camila Miranda, muchísimas gracias. Nos encontramos el martes. Volvemos Nos vemos a vuestro día original. Está muy bien. Que estén bien, buenas noches. Igualmente, muchas gracias.